Queridos amigos, bienvenidos a esta enseñanza sobre espiritualidad carismática, en concreto sobre la palabra de Dios, porque todos sabemos lo importante que es la palabra de nuestro Señor en nuestros grupos y también en la vida de la Iglesia, como nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Pues esta importancia, que es así, que es real, se tiene que llevar a la práctica en nuestra vida, porque la palabra está para que nos formemos en ella, para que cada vez la podamos ir conociendo más y de esta manera la vamos a amar más y la vamos a llevar a la práctica, la vamos a hacer vida. Hay un testimonio muy bonito de Bantuan, ya saben ustedes, este obispo vietnamita que durante 13 años estuvo en la cárcel y en concreto durante 9 años estuvo en una cárcel de aislamiento. Le dieron un papel y bolígrafo, lápiz, para poder escribir. ¿Y qué hizo? Reconstruyó, dice que en un 75%, y a través de todos aquellos pasajes de la Biblia de los que se acordaba, la palabra de Dios, la Biblia, la fue escribiendo y así reconstruyó gran parte de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque la tenía interiorizada, la llevaba dentro. Es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando interiorizamos la palabra, que no sea algo que solamente se nos queda por fuera, sino que la hemos rumiado, la hemos entendido, la llevamos en el corazón, pues ¿qué ocurre? Que brota de nuestros labios esa palabra que llevamos en el corazón. Y bien en nuestra vida ordinaria o de igual manera o en las dificultades o incluso en momentos extraordinarios, nos sale la palabra de Dios por la boca, rezumban nuestros labios de las palabras de nuestro Señor. Creo que nos puede también ayudar a contemplar a Jesús, cómo hablaba Jesús o cómo hablaría Jesús. Muchas de esas cosas lo podemos descubrir, claro está, a través de los evangelios. Por ejemplo, él hablaba con autoridad, eso nos lo dicen los evangelios, frente a los fariseos o a los escribas, que a lo mejor pues, tenían verborrea o tenían mucha retórica, quizá, o habían estudiado pues, en las escuelas para saber cómo tenía que hablar. Pues el Señor tiene una palabra sencilla, profunda, certera, concreta, pero que convierte el corazón. Porque Él habla efectivamente como captaban sus contemporáneos con autoridad. Y su palabra era muy distinta a las palabras que decían otros. La palabra de Dios, ahí está esa fuerza de la palabra. Pues queridos amigos, vamos a empezar primero por ver algunas imágenes de la palabra. Prado Flores, en su curso Emaús, nos habla precisamente de esto, de las imágenes y de los efectos de la palabra. ¿Por qué? Porque en la mentalidad semítica, que es menos racional y más visual, las imágenes son muy importantes y ayudan mucho. Cuando tenemos una imagen, pues sabemos enseguida a lo que se refiere, a lo que remite esa imagen. En concreto, algunas de esas imágenes que aparecen en la Biblia, claro está. Primero, la palabra es, como nos dice la carta a los Hebreos, una espada de doble filo, penetrante, hasta los tuétanos. Así es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nos dejamos interpelar por la palabra y escuchamos la palabra, pues sentimos cómo se introduce realmente en el alma. ¿Y a qué nos lleva? Pues puede ser que corte, si le dejamos, con esas cosas que nos atan. Llámense vicios, llámense amistades que no nos llevan al bien, llámense tantas cosas con las que tenemos que cortar y no sabemos cómo y se van prolongando. Pues la palabra de Dios, esta es una manera de interpretar esta cita bíblica. Corta con todo eso y nos lleva a una vida en Dios, una vida libre y en Dios. La palabra, otra de las imágenes que aparecen en la Biblia, dice el Salmo 119, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Esta es la palabra de Dios. Es una verdadera luz en el camino de la vida. ¿Cuántas veces estamos en oscuridad? No sabemos lo que tenemos que hacer
Y en la palabra encontramos esa luz que nos conduce y nos lleva a lo que Dios quiere, a hacer la voluntad de Dios, a descubrir esa luz que nos va mostrando cuál es el paso siguiente que debemos de dar en nuestro caminar hacia Dios. Luego también, esta es otra imagen que creo nos puede ayudar mucho. Una luz potente que transforma nuestra alma y que la ilumina, la llena de este horizonte de esperanza y de este horizonte de gracia. La palabra de Dios es alimento para el alma, lo es la Eucaristía, porque claro, si comemos, ¿verdad?, una serie de veces al día, pues también necesitamos el alimento eucarístico para el alimento del alma, pero la palabra es alimento para nuestra alma, de tal manera que a través de la palabra de nuestro Señor pues, se produce ese saciarnos, ¿no? Me saciaré de tu palabra, Señor. Tenemos este deseo del corazón que se abre al Señor y que queda inundado por su palabra. Luego también es alimento. Dice que es como más dulce que un panal que destila. La palabra es como la miel, es dulce. Es cortante, pero también es dulce porque son muchos los momentos en los que necesitamos ese consuelo y el Señor nos ofrece también ese consuelo a través de su palabra. Por eso es más dulce que la miel de un panal. Más imágenes que hacen referencia a la palabra. Bueno, la palabra de Dios, y igualmente, que todas estas imágenes que hemos ido viendo es como una semilla. Esto lo tenemos en la parábola de Mateo 13, el capítulo 13, que es la parábola del sembrador. Recuerden esta parábola, va el sembrador a sembrar, parte de esa semilla pues cae fuera del camino, parte de esa semilla, sin embargo, pues cae entre abrojos y solo la que cae en tierra buena da fruto y mucho fruto, un fruto que se prolonga, que continúa. Así también ocurre con la palabra de Dios. Podemos ser ese corazón lleno de abrojos y por lo tanto esas influencias que vienen de fuera, que no dejan que la palabra crezca y fructifique, o cae fuera del camino, no la dejamos que caiga en nuestro corazón, o podemos tener el corazón abierto al Señor y que esa semilla caiga y dé fruto. Una semilla que va creciendo, creciendo, creciendo. Cuando hablamos a los demás de la palabra del Señor y con la palabra del Señor, pues a lo mejor pensamos, mira, pues no les ha hecho efecto, les va a dar lo mismo, si se lo digo pues a mis hijos, a mis nietos, a las personas cercanas. Bueno, quizá pensamos eso, pero es como una semilla, nos dice el Señor, que ha caído y va a dar su fruto. Siempre está en la libertad del hombre y dependerá también de cómo la persona se abra a esa palabra. Pero el Señor está ahí haciéndola crecer para cuando ese corazón esté dispuesto a acogerla. Digo que estas son algunas de las imágenes que espero pues nos ayuden a amar la palabra del Señor. Pero además de las imágenes tenemos los efectos, porque la palabra del Señor es real y por lo tanto transforma. Hay santos que así lo han contado y lo han interpretado en su vida. Y seguro que vosotros, hermanos, tenéis muchos testimonios donde la palabra os ha impactado y os ha cambiado. San Antonio decía que había escuchado la palabra ven y sígueme y dejó todo, dejó sus cosas, dejó a su hermana también con personas adecuadas para que se encargasen de ella y él siguió a Jesús con una mayor radicalidad, iniciando así pues todo lo que es la vida eremítica y la vida cenobítica posteriormente, es decir, la vida en comunidad. Así es la palabra del Señor. Cuando realmente nos la creemos, esa fuerza y ese poder transformante aparece y se hace presente en medio del mundo. Algunos de esos efectos de la palabra es creadora. Lo vemos en el primer capítulo del libro del Génesis. Dijo el Señor
hágase los cielos y la tierra, y así fue, se hizo el cielo y la tierra. La palabra del Señor es creadora. ¿Cuánta fuerza para hacer las cosas nuevas tiene la palabra del Señor? Hacer las cosas nuevas en nosotros. Y así la palabra del Señor también se va haciendo nueva cada vez que la leemos. Y mira que podemos leer un pasaje de la Biblia pues, muchas veces. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es ese gran misterio que tiene la palabra? Pues que seguimos escudriñando y escudriñando la palabra y sigue siendo como ese tesoro infinito que no se agota nunca. Podemos leer un pasaje, podemos leer pues, una parábola, cualquier pasaje de la Biblia, muchas veces, y seguimos encontrando siempre cosas nuevas. Porque la palabra de Dios es un libro vivo. Cualquier libro que leamos, hermanos, por mucho que nos guste, le podemos leer muchas veces, sí es verdad, pero la palabra se está haciendo actual en mi vida, en el momento en el que la estoy leyendo, porque es el Señor el que me está hablando a mí y ahora, en ese momento. Esa es la gran diferencia con cualquier otro libro. Y aprovecho para decir, queridos hermanos, que por muchos libros de espiritualidad que tengamos, y serán buenos, y habrá que leerlos, como la palabra del Señor, no hay ningún otro libro de espiritualidad, porque es la palabra la que nos renueva cada día. Y así, por lo tanto, tengamos para la oración siempre la palabra de Dios, para que la podamos ir pues meditando, rumiando, leyendo una y otra vez. Luego, la palabra del Señor es creadora, pero la palabra del Señor cura. También en los evangelios tenemos, por ejemplo, el centurión, la fe esa tan fuerte del centurión. Una palabra tuya, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cómo este centurión tiene esa fe tan fuerte para saber y estar convencido que una palabra de Jesús iba a sanar al siervo por el cual él pedía. Aunque estuviera lejos, aunque estuviera distante, está actuando. El Señor siempre está obrando, siempre está ahí obrando. Y aunque nosotros pues no podamos sino estar de forma limitada en las cosas, el Señor está de forma infinita en todo y de forma permanente, de forma eterna en todo, en nuestra realidad temporal, porque Él es eterno y en la realidad temporal es sostenida precisamente por el carácter eterno de nuestro Señor, quien la sostiene día a día. Por eso siempre y continuamente el Señor está obrando. Luego la palabra del Señor cura nuestro corazón, cura nuestras heridas, cura también hay sanaciones físicas a través de la palabra. Claro que sí, creamos que esto es así. Produce fe la palabra del Señor. Personas que a lo mejor no tienen fe y al escuchar o al leer la palabra del Señor produce esta fe. Lo vemos en San Agustín. San Agustín cuenta que mucho de su conversión lo tuvo precisamente la lectura del Nuevo Testamento. Y ahí encuentra, aunque antes no había encontrado, había leído, pero encuentra ahí una sabiduría que le hace cambiar y convertirse. Edith Stein, por ejemplo, también ella habla de que fue la lectura del Nuevo Testamento junto con el libro de la vida de Teresa de Jesús, los que hicieron que se produjera esa conversión. Lo hizo el Señor a través de su palabra y a través de esta gran santa, como ya saben, carmelita, que es Santa Teresa de Jesús. Luego, la palabra del Señor también produce fe. Otro de los efectos de la palabra es que separa. Vamos a decir, ¿qué significa esto de que la palabra separa? Separa el bien y nos hace ver con claridad el bien y el mal. Nos hace discernir, porque esto es lo que hace que separe lo que aparece como mucha confusión a veces en el mundo. No, separa dónde está el bien y dónde está el mal. Y eso lo vemos como con una gran claridad. Es algo que
que también es bueno que conozcamos y que sepamos. La palabra del Señor nos da vida eterna. Recordad como cuando a Jesús pues le van dejando algunos de aquellos que le seguían y entonces le escuchan el discurso eucarístico, entonces algunos se alejan y el Señor les pregunta a los apóstoles: ¿también vosotros me vais a abandonar? Y Pedro dice: ¿a dónde vamos a ir, Señor? Sí, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues también esto lo podemos decir muy bien cada uno de nosotros: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Sí, solo tú y solo en ti encontramos la vida eterna. Por muchas cosas que nos diga este mundo, pues nos pueden ser más o menos apetecibles a la carne o a los sentidos, pero no son para nada lo que llena el corazón. Y por tanto, pues solo a ti, Señor, podemos acudir, porque tus palabras tienen y son de vida eterna. No solamente que tienen vida eterna, sino que producen esa vida eterna en el alma. Queridos amigos, digo que es tan importante orar con la palabra. Una vez que nos hemos aproximado pues a estas imágenes y a los efectos de la palabra, orar con la palabra. En Renovación Carismática somos muy conscientes de la importancia de la Biblia, que se expresa, donde expresa nuestro Señor su palabra, y por eso en el grupo de oración, después de tener un tiempo prolongado de alabanza, solemos culminar con la lectura de la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pedimos al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra y escribe con hilo de oro toda esa historia de la salvación, esa palabra para nuestro hoy, para el grupo, para ese momento. Porque la palabra también está hecha para generar comunidad, hace comunidad y crea comunidad. Por eso los primeros cristianos lo que hacían era que escuchaban la palabra en comunidad con la enseñanza, desde la enseñanza de los apóstoles. Bien, pues en el grupo, ¿qué hacemos? En el grupo lo que hacemos es que abrimos la palabra, pedimos al Espíritu Santo esa unción para abrir la palabra. Y qué maravilloso es cuando los hermanos empezamos a orar con la palabra y cada uno, el Señor, le va suscitando una perspectiva, un aspecto que nos enriquece a todos. Y es el Espíritu Santo quien en esa maravillosa armonía de la comunidad va realizando esa sinfonía a través de cada uno de los hermanos. Sí, está muy bien, hermanos, poder hacer las cosas de esta manera y abrir la palabra desde la unción, desde todo el respeto que nos merece la palabra de nuestro Señor. Hagámoslo así y sigámoslo haciendo cada vez con más unción, pidiendo la unción, porque ya sabemos que es del Señor. Pero tengamos también en cuenta que la liturgia de la Iglesia como madre, nos deja la palabra del Señor de cada día y especialmente los domingos. Tengamos también esa referencia en nuestra vida. La lectura de la palabra, aunque vayamos a la Eucaristía, si el Señor nos concede esta gracia, quiero decir diariamente, pero también si podemos releer esa palabra para alimentarnos de ella, y una vez que hemos ido a la Eucaristía, pues ya tenemos ese pozo, ese alimento que va a fructificar mucho más cuando lo escuchemos en la Eucaristía. Porque la Iglesia como madre nos da también y nos proporciona el alimento que necesitamos. También es esta otra manera de hacer oración con la palabra y de ir viendo en cada momento, en cada día, cuál es la palabra que el Señor nos da. Por eso tenemos esos libritos que nos hablan, que nos recogen lo que es el Evangelio de cada día. Y hay otra manera de orar con la palabra que nos viene de toda la tradición de la Iglesia y que está en los ambientes monacales, surgido de los ambientes monacales, pero ya monásticos, se está extendiendo también en todos los ámbitos.
Y esto también está fenomenal. La diócesis de Madrid también nos ha proporcionado en muchas ocasiones esta manera de orar con la palabra. Me refiero a la lección divina. Yo os invito a que a través de este método, bien individual y sobre todo en comunidad, os podáis aproximar a la palabra de Dios, porque es una manera de interiorizarla y de orar con ella. Recuerdo los pasos de la lección divina. En primer lugar, leer la palabra despacito, sabiendo lo que el Señor nos quiere decir con cada palabra, en la medida que se nos dé en ese momento ese conocimiento de la palabra, pues leerla despacio. Y si lo hacemos en comunidad, proclamarla. No es lo mismo leer que proclamar, porque la proclamación implica la lectura, pero una lectura vivida. Es decir, que yo realmente me estoy creyendo esa palabra que estoy proclamando. Hemos de cuidar también en la Eucaristía, en el momento de la lectura de la palabra, esta proclamación que surge de una vida que después se expresa. Se hace esa lectura, hagámoslo con el reposo del Señor y la paz del Señor, el tiempo que necesitemos para que esa lectura sea profunda y la vayamos interiorizando despacio para que vaya calando. Otra de las imágenes de la palabra es precisamente el agua, ¿no? El agua de la lluvia. Entonces, la lluvia poco a poco va esponjando la tierra, pues así ocurre con la palabra de Dios. Cuando hacemos una lectura en la que vamos despacio, interiorizando, dejando que el Señor nos hable, pues eso va a dar su fruto. Hacemos esa lectura de la palabra, por tanto, en primer lugar. En segundo lugar, sería bueno ayudarnos de libros para, sin complicarnos excesivamente, pero sí para contextualizar el texto que toca o que hemos elegido para orar con la lección. Por ejemplo, introducciones que nos hablen del libro en concreto de la Biblia que tenemos, del pasaje que va antes y que va después, tener un cierto conocimiento. Por eso está muy bien también formarnos desde los criterios de la Iglesia y conocer la Biblia, conocer el Antiguo, el Nuevo Testamento, la relación entre ambos. Todo esto ayuda mucho también, por supuesto, puesto que nos alimenta nuevamente y hace que nuestra oración tenga más peso, digamos, como más criterios para poder orar. Junto con el contexto, hermanos, ya luego pasaríamos a la meditación, que se trata de pensar siempre dejándonos llevar por el Espíritu Santo. No podemos meditarlo todo, pues empecemos a meditar y aquello por donde sintamos que el Señor nos ha tocado, vamos a pararnos ahí y vamos a fijarnos, le vamos a dar vueltas de forma amorosa, de forma orante, por tanto, para que el Señor nos vaya hablando. Utilizamos nuestro pensamiento para interiorizar esa palabra de Dios. Y cuando sintamos que el Señor nos ha tocado, dejemos de pensar y pasemos al otro paso, que sería la contemplación. Contemplar es pararnos en aquello que el Señor nos ha comunicado y ya admirar, quedarnos ahí y sin más pensar, quedarnos en aquella idea o en una imagen, en una sola palabra, para que Dios nos vaya dando su luz como de una manera más directa. Posteriormente podemos orar con la palabra, hacer una oración, bien compartiéndolo en comunidad o bien personalmente, si así hemos hecho de esta manera, esta forma de orar con la palabra, que es la lección divina, y pidamos al Señor, por supuesto, la gracia de ponerla y de llevarla luego a la práctica, que esto es lo importante, para que no haya una dicotomía entre aquello que hemos orado y aquello que vivimos.
Estamos en proceso, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero que vayamos dando pasos en ese cambio y en esa entrega mayor a nuestro Señor Jesús. Los santos padres hablan de distintos sentidos que podemos encontrar en la palabra, ¿no? El sentido literal, que es el que encontramos a priori cuando leemos la palabra, el sentido espiritual, que es lo que nos dice el Espíritu para el crecimiento en el Señor, y el sentido cristológico, entre otros, que es como a través de las figuras del Antiguo Testamento encontramos ya allí a nuestro Señor Jesús, es decir, cómo nos va hablando toda la Escritura y la va dirigiendo a Cristo nuestro Señor. Son maneras, formas que nos pueden ayudar a amar más la palabra, porque esto es lo importante, entender que nuestro Señor nos habla por su palabra. Y cuando se ama, sentimos esta fuerza que nos viene de Dios, este impulso que nos aupa hasta la vida eterna, para contemplar al que es la palabra, como nos dice el Evangelio de Juan en el prólogo, Jesús.